Buenas tardes, aquí estamos con el profesor José Alberto Olivar. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, a la luz de su experiencia como historiobiógrafo, ¿ante qué escenario estamos el próximo 28 de julio? Es un escenario bastante complejo y puede resultar un lugar común lo que estamos señalando, pero a diferencia de otras oportunidades, había la posibilidad cierta de entroncar un posible cambio político. Sin embargo, esto ahora está sujeto a una serie de factores de carácter no solamente nacional, sino de carácter internacional, y donde de nuevo la capacidad de entablar conversaciones, de diálogo y sobre todo de acuerdo de liderazgo político que hace oposición en Venezuela es lo que va a determinar el llevar a buen puerto cualquier resultado que se pueda dar en ese momento, no solamente desde el punto de vista de el desenlace desde el punto de vista político electoral, sino el establecimiento de unas condiciones apropiadas para la gobernabilidad que necesita Venezuela en los próximos meses y por supuesto en los próximos años, en el marco del siguiente periodo constitucional. Por eso que es bastante complejo y por supuesto también muy difícil de pronosticar a ciencia cierta. Ok. Y a su juicio, el momento actual que vive el país tiene un punto de comparación con algún otro momento histórico de Venezuela. También se suele ocurrir el pretender establecer paralelismo histórico. Lo que pasa es que en el caso venezolano estamos viviendo, se puede decir, una situación inédita, por cuanto particularmente yo lo considero como una especie de gran laboratorio. Un laboratorio donde se están presentando una serie de condiciones que, revisando la historia venezolana, nunca antes había ocurrido, salvo elementos que de alguna manera representan cierta recurrencia, como es la intervención de los militares en la vida política, lo que tiene que ver con ciertos elementos de inmadurez desde el punto de vista de la conformación de la ciudadanía como forma de expresión del ejercicio de la democracia, entre otros, pero aquí hay factores totalmente novedosos que para el ámbito político venezolano ha resultado difícil de manejar, sobre todo lo que tiene que ver con elementos relacionados con aspectos vinculados con el terrorismo internacional, la delincuencia organizada, el narcotráfico en líneas generales y otros factores que forman parte de la dinámica del nuevo orden mundial, del orden mundial que está presente en esta primera parte del siglo XXI. Entonces, si lo comparamos con otros momentos de la historia, antes generalmente nos encontrábamos sumidos en situaciones que teníamos que lidiar con factores eminentemente internos, propios de nuestra condición de país que está en proceso de evolución política, pero que ahora hay elementos que hacen bastante complejos, bastante difíciles de poder entablar una solución a corto plazo. Ok, ¿y cómo evalúa el rol de la Fuerza Armada Nacional en este complejo momento que va a vivir el país? El rol de la Fuerza Armada ya está establecido en primera instancia en dos fases. La primera tiene que ver con lo que está escrito en la Constitución, que establece que una Fuerza Armada institucional que al menos en teoría, en la letra de la Constitución, tiene que soportar las instituciones del Estado. Eso desde el punto de vista taxativo, desde el punto de vista estrictamente apegado a la ley, es una norma que rige buena parte de los países, salvo el elemento que en Venezuela se eliminó en 1999, la figura de que la Fuerza Armada es una institución apolítica y no deliberante, cosa que no está establecida, pero siempre se presume del elemento institucional. No obstante, sabemos que sobre la base de la situación que ha prevalecido en Venezuela en los últimos 20 años, ha habido una cada vez más creciente intervención militar en la política, que de la perspectiva de las relaciones civiles y militares nosotros denominamos, que nos hemos dedicado al estudio de ello, del pretorianismo, que tiene que ver con la indebida intervención e injerencia del sector militar en la toma de decisiones y la conducción del Estado venezolano. Aún así, a ello hay que agregar que no solamente son las Fuerzas Armadas, sino un conjunto de factores que están implícitos allí en cuanto a lo que pueda pasar de la mejor manera posible el 28 de junio. Ok, ¿y qué rol juegan las universidades, la academia en la superación de esta crisis? Es un rol que en teoría es, digamos así, determinante por un lado,
por cuanto ante la orfandad que hay del sector político venezolano en cuanto a la conformación de políticos profesionales, hemos visto que de manera sorpresiva se ha tenido que recurrir a figuras provenientes del mundo académico para poder cubrir un vacío. Y ello representa para el caso venezolano una novedad, pero al mismo tiempo una situación de apremiante alarma por cuanto la política venezolana se ha desprofesionalizado. ¿En qué sentido me refiero a la desprofesionalización? Que una cosa es la actividad académica, propiamente la conformación de teorías, de debate, de discusión, y otra cosa es la política militante. Sabemos que la situación del país obliga a todos, indistintamente de su condición, de su profesión, de su ocupación oficio, un compromiso, una responsabilidad. Pero realmente la actividad política en condiciones normales debería corresponder a quienes se dediquen de un principio a la actividad propiamente partidista, no solamente a la búsqueda del poder propiamente dicho, sino con un proyecto político acabado que se pueda presentar a la consideración de la sociedad. Eso sería en parte una responsabilidad de lo que significan las universidades venezolanas, pero al mismo tiempo una especie de desnaturalización, por cuanto eso no corresponde realmente a las universidades nacionales. Las universidades nacionales, sea del sector público, sector privado, sobre todo al sector privado, le corresponde la formación del recurso humano capacitado, adecuado, para asumir los nuevos retos que en Venezuela están presentes en todos los ámbitos del quehacer nacional, no solamente político, sino también económico y en líneas generales productivo. Ok, perfecto. ¿Y cómo pueden las universidades del país sortear esa crisis que estamos viviendo? Las universidades nacionales tienen que reinventarse. Tienen que reinventarse en el sentido de que tanto las universidades públicas como las universidades privadas plantear que los esquemas que generalmente han regido las universidades nacionales ya hoy por hoy están en, digamos así, una fase de revisión. En algunos casos también está, si se quiere, superados, pero que no se ha planteado una alternativa. En el caso de las universidades privadas que aún se mantienen en Venezuela, el reto fundamental es no perder el rumbo, orientarse fundamentalmente a lo que significa formar el recurso humano adecuado y también comprometido con la necesidad de sentar las bases de una futura reconstrucción del país sobre la base del compromiso nacional y por supuesto a la adecuación de las necesidades que el país requiere atender de manera inmediata. Claro. Y por último, ¿es optimista en torno a la resolución de la crisis política venezolana? Siempre hay que ser optimista, más allá de que existan elementos que consisten a una especie de derrotismo que en nuestra opinión forma parte de una estrategia muy bien orquestada para diseminar esa idea de que en Venezuela no hay salida y que en todo caso la única salida es la claudicación de los principios democráticos. Considero que hay una memoria histórica que en el caso particular de Venezuela, a diferencia de otros países vecinos, países que han vivido situaciones de dificultades de régimen autoritario, Venezuela tiene un factor muy importante, que es que tuvimos una generación de venezolanos que conocieron la democracia, que con sus fortalezas y sus debilidades pudieron dar fe de que en Venezuela sí era posible una institucionalización de los principios fundamentales de la democracia liberal. Y eso, desde la perspectiva histórica y política, representa una gran ventaja para el país. Y es una de las fundamentales tareas que le corresponde a nuestras universidades, transmitir esa memoria histórica para preservarla, para mejorarla a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, profesor José Alberto Olivar. Gracias por la entrevista.